días, ¿cómo les va? Bienvenido el frío, por lo menos aquí a la ciudad de Buenos Aires. Impresionante lo que ha bajado la temperatura en estas últimas 48 horas. Por suerte, porque parte de la sociedad lo está necesitando. Me refiero obviamente a los hinchas de River, que comentario al margen. No voy a decir absolutamente nada, pero hoy es un programa especial para toda la comunidad. Hablaremos de las distintas terapias psicológicas. ¿Le damos realmente importancia a nuestra salud psíquica como muchas veces se la damos a nuestra salud biológica u orgánica? De eso estaremos hablando en el día de hoy. ¿Hay situaciones que se podrían prevenir haciendo las consultas pertinentes? ¿Hay terapias que las podemos utilizar como anticipándonos a ciertas circunstancias que nos pueden pasar en la vida? De eso y de muchas otras cosas estaremos hablando en el día de hoy, y obviamente a partir de que la charla se inicie en el programa van a empezar a surgir otras, porque también vamos a contar con un invitado muy pero muy especial, alguien que ha sido psicoanalizado durante muchísimos años y va a venir a dar su testimonio. Estamos hablando de este talentoso actor que es Boy Olmi, que lo vamos a tener aquí en un ratito sentadito en nuestro programa contando cómo se hace para convivir con una madre psicóloga y cómo se hace para convivir después de muchos años de terapia. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, les decimos a todos que nos pueden llamar a qué teléfonos. Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. ¿Cuántos años de psicoanálisis, Roberto? No, terapia gestáltica. ¿Cuántos años? Y más de 3. Más de 3, poquito, Para Sí, acá, sí, para sí. muy poquito, muy poquito, Sí. Puedo dar cuenta de 6 años seguidos y después de terapia interrumpida por momentos. Pero bueno, cada uno dará también su testimonio, a ver cómo fue su propia experiencia. Mail. Médicos@tvpublica.com.ar ¿Y nuestro Facebook? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Recuerden que lo pueden utilizar tanto el Facebook como el mail para enviarnos sus consultas escritas y que nuestros médicos las vayan respondiendo a lo largo de la jornada. Hoy hablamos de terapia y esto es un pequeño adelanto. A mí me parece que recurrir a una terapia no significa siempre estar esperando estar en estado de emergencia. A mí me parece que uno desde la luz, desde la búsqueda del propio crecimiento, puede hacer terapia y tomarlo como un lugar, como dice un paciente mío, para aflojarse la corbata y dedicarme a mí. Jacques Lacan, en los últimos años de su enseñanza, dice una frase que me ha marcado mucho en la práctica, que es que uno habla solo y dice siempre lo mismo, hasta que se encuentra con un analista o hasta que empieza un análisis. Es una frase que me resultó muy interesante porque evidentemente el sujeto vive en una repetición que quizás no conoce y la experiencia del análisis le puede permitir, digamos, hacer algo distinto que seguir diciendo siempre lo mismo. Qué importante es estar bien con uno mismo para poder después estar bien con un otro. Hay una frase muy interesante donde es importante tenerla en cuenta para seguir reflexionando. Las personas somos como ángeles con un solo ala. La única forma de volar es abrazándonos. Bueno, hay cosas que se caen de maduro, Si uno no puede convivir consigo misma, tampoco va a poder convivir con el resto. De eso, entre otras cosas, estaremos hablando en el día de hoy. Lo tenemos al doctor Snieg, que casi como que no me animo a presentarlo porque está, podríamos decir, entumecido, Sergio. Contale a la gente qué es lo que te está pasando, porque los médicos también se enferman. Estoy entumecido, Dolores, buen día, pero por el frío es... No mienta, que está duro porque tienes una lumbalgia, una ciatalgia, ¿cómo se llama? Lumbalgia. Lumbalgia. Bien, intentemos retomar, Perdón. Se dan cuenta que es médico, entonces no puede asumir su propia enfermedad, su propia patología, entonces dice, bien, vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes. Bien, doctor Snieg, lo escuchamos atentamente. Bien, que no puedo asumir mi propia enfermedad, lo voy a charlar con mi psicólogo cuando salga. Dale, ahora en un justamente ratito. tiene que ver con el programa de hoy. Pero la pastilla no tiene que ver exclusivamente con el programa de hoy, sino que ya habíamos dado cuenta que en la provincia de Mendoza había fallecido una mujer de 74 años por gripe del tipo H1N1 o gripe A, y era una persona que no se había vacunado, tenía doble factor de riesgo, tenía una cardiopatía y aparte
mayor de 65 años. Y ante el inminente comienzo de la Copa América, que esto va a acentuar todos los viajes en el interior del país, vamos a dar cuenta que va a circular muchísimo más todo tipo de virus gripal, incluido el de la gripe A, que no es el más peligroso de todos, pero sí es un riesgo ante factores de riesgo. Así que lo que vamos a hacer es recordar, si vos estás embarazada o tenés un hijo menor de 6 meses o tu hijo tiene entre 6 meses y 2 años, o usted tiene más de 65 años, o pertenece a algún grupo de riesgo, como es diabético o diabética, cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna inmunodeficiencia, se tienen que vacunar. La vacuna contra la gripe, la trivalente, que es la que se está dando gratuitamente para los que tienen factores de riesgo, es una vacuna segura y eficaz. Así que no lo olvide, se tiene que vacunar si pertenece a estos grupos de riesgo. ¿El doctor necesita ayuda para trasladarse o está bien? Puedo solo, gracias Dolores. Bueno, se pone de mal humor. Me encanta que se ponga de mal humor. Bueno, hoy hablamos de terapias y obviamente vamos a ir viendo cuáles son las distintas tipos de terapias que existen, porque no hay una única, ni con la misma ideología, ni del mismo formato. Existen terapias extensas, existen terapias más cortas. Fuimos a consultar a la licenciada Felicia Senderovsky, que es la vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y ella nos habla de cuándo es el momento oportuno para consultar, si existe un indicio y cuál es la diferencia entre un tipo de terapia y otra. Estén atentos. Sabemos que hay funcionamientos que son inconscientes y que inciden en las relaciones. Por lo tanto, no siempre uno puede ver por qué le pasa determinadas cosas. Por eso, solamente en un espacio terapéutico puede ver lo que le pasa y poder elaborarlo para salir adelante. Hay bastantes resistencias a concurrir a un psicólogo, pero la idea es que venga lo menos obligado posible y con el deseo de pedir ayuda. Pero cuando hay descontroles que persisten a través del tiempo, muchos desbordes, miedos que bloquean, frente a situaciones de crisis vitales como mudanzas, duelos, pérdidas, ansiedades frecuentes, enfermedades psicosomáticas, que es el cuerpo el que habla, dificultades en los vínculos familiares o de pareja, ahí es importante recurrir a un psicólogo. Esa persona que concurre evidentemente sufre y espera todo del otro, pero realmente es un trabajo de a dos, es un trabajo donde está el profesional con sus conocimientos, pero también está el paciente que brinda su historia, lo que le pasó hace mucho tiempo y lo que le está pasando hoy. Y ese trabajo, digamos, de concientizar cosas que tienen que ver con el pasado, con el hoy, y cómo enfrentar esas situaciones se ven en la terapia. Y muchas veces uno no se da cuenta de que realmente tiene conflictos y es el otro el que se da cuenta. Entonces también poder aceptar eso. Yo no me doy cuenta, estoy bárbaro, pero me parece que no estoy tan bárbaro porque me están diciendo que hay muchas conductas que se repiten, que hay cosas que me salen mal, que realmente agredo, que me descontrolo y realmente necesito ir para ver qué pasa conmigo mismo. Está claro que todos tenemos conflictos, no debe haber un ser humano sin conflicto. El conflicto también nos permite crecer y nos permite avanzar día a día, resolviendo distintas cuestiones. Pero la licenciada ya menciona a una instancia que me parece que sí es importante y que es valorable, que es cuando el otro, nuestro receptor o nuestro ida y vuelta, nos está empezando a mencionar que hay cosas que empiezan a ser casi intratables, por reacciones, por comentarios, por la manera de decir las cosas, porque se tiene la sensación de que estamos con alguien que permanentemente está como o quejándose o deprimida o demasiado angustiada o que se hace problemas por todo. En fin, estoy planteando algunas de las circunstancias. Y no sé si está bueno decirle desde alguien que sí hace terapia, pero da tanto placer poder desahogar todo aquello que a todos nos pasa en algún momento, que no sé cuál es el indicador real, ¿vale? Y el primer indicador es sentirnos con un malestar, sentirnos que estamos sufriendo, que hay algo que no podemos manejar, hay algo que se nos escapa de las manos, que se nos repite en la vida constantemente y no entendemos muy bien por qué, bajo qué mecanismo, por qué reaccionamos de determinado modo, por qué tenemos siempre el mismo tipo de parejas o de relaciones, el mismo tipo de jefe, de trabajo. ¿Alguna implicancia tiene que haber en el sufrimiento como para que el paciente pueda llegar a decir yo solo siento que no puedo, necesito una ayuda?
voy a trasladarlo al plano de lo médico, porque siempre hablamos de lo médico. Uno puede decir, me duele la cabeza, respiro, me tomo un té, se me pasa, pero esto se extiende en el tiempo y no se me pasa. Entonces recurro al médico que entiende de esto. Poco hacemos así con respecto a lo psicológico. Nos duele el alma, sufrimos, nos ponemos mal, fracasamos, nos boicoteamos los proyectos que nos pueden salir y no siempre decimos, voy a acudir al profesional que puede ayudarme a que esto no pase. Y esto es la salud psíquica. Digamos, esto no es menor, esto es fundamental. Y poco a poco estamos saliendo de este mito de que a los psicólogos van nada más que los locos, aquellos que están destruidos, mal, desequilibrados, que han perdido todo, que están en una grave situación vital. No siempre es así. Basta con que no nos sintamos bien con nosotros. Y permitime agregarte, no sé, esto es una percepción que es que en un mundo en el que vivimos lamentablemente cada vez más desconectados, el hablar con otro, el poder tener alguien con quien tomarse el tiempo de conversar, de compartir lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, ha generado que nos empecemos a transformar en seres individuales, cerrados, herméticos, que a su vez encierran herméticamente sus problemas hasta que obviamente estallan. Es que no creo que haya tanta conciencia de cuánto pacifica, de cuánto sana la palabra, el ser escuchado, el poder hablar, el tener un espacio confidencial, privado, especial, en donde uno es el más importante, en donde toda la atención está puesta en lo que a mí me pasa, en mis relaciones, en mi vida, en un darme cuenta, en tener la posibilidad de darme cuenta de que no la estoy pasando bien y de que mi vida, lo más importante que tengo, puede ser vivida plenamente y quizás no sea así en este momento. Nosotros todos permanentemente estamos poniendo hincapié en, cuando hablamos obviamente, como dice Valeria, desde lo médico, cuando hablamos de distintas patologías, sobre la importancia de la contención familiar, la importancia de la asistencia terapéutica cuando estamos hablando de determinadas enfermedades, siempre, e inclusive el doctor Guevara, inclusive el doctor Cine, que es pediatra, el doctor Berman, siempre hacemos mención sobre que esto debe estar acompañado de determinadas pautas de conducta para poder ayudar al paciente a evolucionar correctamente. ¿Por qué entonces no lo podemos asumir como tal? Y de la misma manera en que vamos a un médico clínico a hacernos un chequeo anual, podemos ir a un terapeuta. Y yo esto la dejo en el aire, esta pregunta, y la vamos a intentar responder después de la pausa. ¿Tendríamos que hacernos un chequeo psíquico también una vez por año? ¿Tendríamos que consultar a un psicólogo, a un psiquiatra, para saber si hay un margen de necesidad o estamos bien? ¿Existe un bien cuando hablamos de psicología o esto también es muy subjetivo y es muy difícil de evaluarlo? No sé, todo esto tenemos una ardua tarea por delante. Es un tema, ¿eh? Es un tema, Es un tema. Es un tema. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura 2 minutos, puede salvar tu vida. En el caso de presentar síntomas de gripe como fiebre mayor de 38 grados, dolores musculares, congestión conjuntival, decaimiento o dificultad respiratoria, se debe concurrir inmediatamente a un centro de salud. No ingerir en ningún caso aspirinas o corticoides por cuenta propia. Será el médico quien haga los procedimientos diagnósticos y eventualmente terapéuticos.